estaba preocupado, estaba mirando todo lo que está contando. Lo echamos de menos ayer, cuando estaba... También, me cambiaron el vuelo último momento. Estaba... Qué pena. Oiga, Salfate, estábamos en algo muy delicado. Exactamente. La gente está preguntando. Sí, yo una vez más aprovecho de aclarar lo que estoy haciendo de mi parte, que lo crea yo o no, estoy siendo un transcriptor de lo que se sabe respecto al tema de estas armas no reconocidas como tales, como armas de claramente destrucción masiva, que son armas geomagnéticas, pero que obviamente las personas encargadas de traducir, entender o de alguna manera explicar cómo se construyen, cómo se forman y cómo operan, es lo que estoy haciendo ahora. Pero les voy a dar un dato interesante. ¡Oh, y la pizarra! La pizarra, por favor. Por favor, la pizarra. La pizarra. Porque le voy a explicar algo que aquí mi amigo Eduardo Fuente, que por si ustedes no lo saben, no solamente es un periodista carismático, digamos, que sabe muchas cosas, además que vio la luz hace mucho tiempo, sino que, por si fuera poco, él tiene títulos que incluyen sapiencia en tecnología y él me va a poder asistir en este caso. Fíjense que, si bien existen, no te digo que a nivel de prototipo porque se venden, pero a una escala muy menor, algo que se ha querido hace mucho tiempo, y que para fines de este año y comienzos del próximo se viene con mucha fuerza, son los transmisores de corriente inalámbrica. Vale decir, todos esos cables así que a veces, ¿dónde? Y este cable de la tele que él desenchufó y tiene 800 cables con 3 zapatillas pegadas al enchufe. Ahora, la mayoría de los aparatos eléctricos, la cantidad de energía que van a recibir va a ser como vía Wi-Fi, entiéndalo así, Bluetooth, inalámbrico. Va a ser transmitido, ¿cierto? Sí. Para allá se viene la tecnología, la eliminación de los cables y transmitir energía a todos los aparatos que funcionan con electricidad. Se hace con el sonido, por ejemplo. Como si ya se hace exactamente con el sonido. Pero obviamente, antes decía, poner a funcionar, por ejemplo, un Blu-ray conectado a una tele o un computador de máximo poder, no es tan para suministrarle la tremenda cantidad de energía que necesita. Bueno, eso ya está prácticamente solucionado. Aquí viene lo loco. En 1938, un señor inventó esto. Ya lo había inventado. Y lo vuelvo a poner, y ese señor se llama ni más ni menos que Nikola Tesla. Él inventó que la forma más limpia, segura, es transmitir una serie de ondas magnéticas para que las cosas, en este caso las ciudades, pudieran iluminarse limpiamente sin la necesidad de tener un generador propio, ya que utilizaba el sistema ionizado geomagnético de la Tierra de forma natural, cosa que no se va a acabar nunca. ¿Usted se acuerda cuando uno andaba en bicicleta y uno ponía esos dínamos que eran así como una botellita atrás y que en la rueda, y que el movimiento prendía la ampolletita que iba acá adelante? Mientras usted andara, mientras estuviera en movimiento, se iba a prender, andara, dije así como... Ahí se me salió así. Bueno, pero ahí se me salió el Wikipedia. No voy a citar a nadie. El Wikipan, que todos llamamos del colocolino. Bueno, obviamente mientras usted estuviera en movimiento, iba a generar obviamente que se activara el dínamo y generar electricidad vía cable que tirara obviamente la lucecita por la ampolleta, ¿ok? Claro. Bueno, la Tierra, mientras esté girando, va a generar ese campo magnético, o sea, cuando siempre. O sea, no se va a acabar, es limpio, puro y nunca se acaba. Está autogenerado por las propias condiciones de rotación del planeta. Ok, este señor, sabiendo eso, dijo, voy a poner torres gigantes, y de hecho las fotos están. Si usted las puede buscar, ponga los Tesla Coil, ponga C-O-I-L-E, que son estos condensadores, en inglés se lo digo, y él decía que con una distancia que era casi, como quien dice, Valdivia, Santiago, podía transmitir a través de distintas antenas repetidoras energía suficiente para alumbrar países, ciudades, etcétera, etcétera. ¿Quién compró esta patente? Mire qué curioso, y eso está a disposición pública. En las biografías de Nikola Tesla, en los documentos la pueden comprar. Se lo compró un señor que ¿sabe cuál era su gran negocio en ese momento? El enredado de cables de alta tensión para generar electricidad a los distintos, muchas gracias maestro, a las distintas ciudades. O sea, esto tirado por suelo, uno de los grandes negocios que estaban comenzando a hacer furor, que era cables de alta tensión, o sea, tendido eléctrico. Lo compró aquel que se vería más perjudicado económicamente para no ocupar con esta tecnología. Y curiosamente, ese hombre, que hasta el día de hoy sus herederos siguen siendo uno de los grandes manipuladores y gestores de la bolsa de comercio de todo el mundo, o sea, los desgraciados que crean inflación y deflaciones cuando consideran que tienen que tener así agarrado, usted sabe de dónde, un país en cuestión.
finalmente no solo descubrió que Nikola Tesla supo entender de que se podía transmitir gratuitamente electricidad o a través de esta ionización, digamos, del aire o del sistema, sino que por si fuera poco que en ciertas escalas de intensidades esta podría ser el arma, ahí lo estamos viendo, no será, podría ser una de las armas más efectivas contra los alemanes pensado para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a través de la ionización de aparatos que funcionan con un sistema de batería, autos, aviones, podrían derribarlo. Algo así como funciona el sistema de protección internacional norteamericano de la Guerra de las Galaxias, que intenta cuando los misiles transatlánticos, o sea, intercontinentales, muchas gracias, van por el espacio, antes de que caigan los desactivan, obviamente a través vía satélite, desactivando el sistema, digamos, que gatilla la explosión. Cuestión que forma parte de lo que hizo Ronald Reagan en aquellos años en Estados Unidos, exactamente, una cuestión y que de ahora. es el mismo que citaba a los extraterrestres y tantas cosas raras. Pregunta, ¿es posible que algunos países que son más desarrollados que el nuestro tengan una especie de escudo para protegerse de la llegada de estas ondas que pueden ser causantes de terremotos, tsunami, una serie Buena pregunta. de desgracias? No sé si es posible crear una contraonda eléctrica que rechace una frecuencia específica. No lo sé. Bueno, si ni siquiera se ha reconocido la existencia de la frecuencia. En este caso yo creo que el mejor funcionamiento de esta arma es como el diablo. Mientras todos ignoren mi presencia, mejor para mí, porque como no existo, no puedo haber sido yo, así que le doy nomás. ¿Cachai? Le doy Hay una pregunta en Twitter, dice un ciudadano común y corriente, dice: ¿por qué el señor Nikola Tesla, que creó eso, y vino y se lo vendió a un personaje que bloqueó porque era el que iba a hacer el tendido eléctrico? Esto no se pudo replicar en otro país, que lo inventaran en otro lado. ¿A qué nivel llega el bloqueo? No, porque en estricto rigor, yo por mucho que quiera y por mucho lo avanzado que esté la genética, todavía no ha existido un segundo Mozart en el mundo. A veces el genio se da, o la condición de cómo entender. La obsesión de Nikola Tesla lo llevó a un punto de entender esta dinámica de cierta manera, que yo creo que cuando el señor que comprendió esto y que lo compró, eso sí se replicó en distintos puntos. Yo creo que existe un tendido, hay una red de protección de negocios muy fuerte, donde finalmente el dueño del mundo no es uno, pero sí son unos pocos, y entre ellos tienen un círculo de poder. Y te pueden comprar la patente. Por supuesto, y ellos son los que protegen el petróleo, son los que protegen precisamente el sistema de electricidad tal cual lo conocemos, son los que protegen el sistema de intercambio o valores monetarios internacionales de cada país, etcétera, etcétera. De hecho, porque ellos mismos se resguardan ellos. Hay un ejemplo que es mucho más evidente, que cuando usted se pregunta por qué no se han desarrollado tecnologías alternativas. Ahí está, por ejemplo, perdón, cortito, Nikola Tesla en un experimento. Ahí está, mira. Dígame nomás. ¿Por qué no se han desarrollado, por ejemplo, energías alternativas para movilizar los automóviles? ¿Por qué todavía dependemos del petróleo? ¿Usted cree que no hay incentivos, que no hay experiencias, que no hay otros desarrollos? ¿Por qué cree que recién estamos hablando de autos híbridos cuando los autos eléctricos fueron los primeros en funcionar? Es porque efectivamente hay un en los bloqueo, 70, señor. Exactamente, A 70 hay un comienzo los 80. Que busca potenciar. ¿Por qué echa a perder el otro negocio? Que hay otros negocios. Llevémoslo a otro campo, amigo mío. ¿Por qué ciertas medicinas, como los premios Nobel de precisamente medicina y química, han dicho los remedios que curan no los venden? ¿Por qué? Porque son baratos. Porque los genera incluso hasta la propia naturaleza a veces, que son simplemente hierbas molidas mezcladas con un poco de agua y algo salinizado o azúcar. Entonces, ¿por qué no los venden? Porque obviamente te curan. Y probablemente no eso es lo que han querido siempre. No quieren que tú te mejores. Quieren que tú seas un cliente permanente o, bien dicho, un enfermo crónico, que yo te quito los síntomas, más no la enfermedad. Es por eso que obviamente existe un bloqueo ante las cosas que no pueden hacer bien. Respecto al auto, no sé por qué estoy dibujando ya, pero va a ser un auto acá. El auto eléctrico, como decíamos, a comienzos de los 80 se inventó. Lo voy a decir, General Motors, fíjese que a un grupo de estudiantes en práctica, hay un auto, aunque no lo parezca, un grupo de estudiantes en práctica les dieron un proyecto. Le dijeron, háganse un auto eléctrico. Ahora, era un proyecto que para ellos fue una choreza. Al principio no pensaban que iba a hacer daño. Y ese auto, existe un documental que se lo recomiendo desde ya, está subtitulado en YouTube, por ejemplo, que se llama ¿Quién mató al auto eléctrico? Y cuando ellos lo inventaron, basado en este sistema de energía limpia, etcétera, etcétera, descubrieron que esto podía andar mucho rato, sin tener que cargarlo a cada momento y sobre 100 kilómetros por hora, hasta 140 llegaba. Es más que suficiente. Pues bien, este auto, que ellos jamás pensaban que iba a tener tal éxito, la rompió. En menos de un año, crearon una ley en Estados Unidos por un problema de, obviamente, de
de no brindarle el servicio de relleno de electricidad a tener que quitarlo. Fue peor, se creó una ley para requisar los autos. Le decía, ¿por qué? Si usted me dicen que no lo puedo ocupar, ya, no lo ocupo. Pero yo lo compré y me lo quiero quedar. ¿Por qué me lo tienen que quitar? Los requisaron.